Hace unos meses me uní a una aplicación llamada Matchup. Me estaba costando encontrar chicos con quienes salir, y pensé que sería una buena manera de conocer a alguien, ya que todavía era demasiado joven para aplicaciones como Tinder. La primera noche en la aplicación recibí un mensaje de un chico. Dijo que tenía 18 años, pero parecía un poco mayor. Era guapo y de mi edad, así que pensé que era genial. Asumí que su edad era correcta, y que las fotos simplemente lo hacían parecer más maduro. Empezamos a hablar y a coquetear, enviándonos fotos de un lado a otro. Afortunadamente, nunca le envié nada demasiado revelador. Siempre me elogiaba, diciéndome lo hermosa que era y cuánto quería acurrucarse conmigo si nos conocíamos. Pensé en conocerlo, ya que podía conducir y decirle a mis padres que saldría con una amiga. Afortunadamente, estuve ocupada ese fin de semana y las cosas terminaron antes de que pudiéramos encontrarnos. A medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Podría no ser quien decía ser. Le pedí varias veces que hiciéramos una videollamada para confirmar su identidad. Se puso muy a la defensiva y agresivo, preguntando por qué importaba. Esto levantó banderas rojas para mí. Seguimos hablando durante otra semana, pero se volvió más agresivo. A veces lo molestaba en broma, pero no lo tomaba bien. Me llamó nombres y dijo que no querría estar con una chica que hablara con otros chicos. También estaba trabajando mucho, así que a veces perdía sus mensajes o me olvidaba de responder. Empezó a maldecirme, llamándome nombres y enojándose cuando no respondía de inmediato. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Le puse los puntos en claro, explicándole que estaba ocupada con la escuela y el trabajo, que venían primero antes que él. Tomó capturas de pantalla de nuestras conversaciones en Snapchat, las cuales pude ver, y su respuesta fue: ¿entonces no más cabeza? Lo bloqueé inmediatamente en todas las plataformas en las que pude encontrarlo. Más tarde descubrí que en realidad tenía 24 años. En el año 2022, cuando tenía 21 años, estaba en una mala relación y quería seguir adelante. Decidí probar sitios de citas. Probé algunos. Conocí a varios chicos. Algunos eran agradables, pero no funcionó. Y otros solo querían sexo o tenían grandes problemas. No había salido con nadie desde la escuela secundaria porque tuve 2 relaciones a largo plazo con personas que conocía bien. Como te puedes imaginar, estaba perdida. No sabía que los chicos podían engañarme para tener sexo o engañarme. Después de algunos intentos fallidos, pensé que debería esforzarme más por encontrar a alguien serio. En ese momento, estaba hablando con un par de chicos. Uno de ellos, Liam, era agradable y sencillo, y teníamos mucho en común. No quería enfocarme en una sola persona, así que empecé a hablar con otro chico, Tom. No era mi tipo físicamente ni mentalmente, pero era inteligente y divertido. Pensé que debería darle una oportunidad, ya que mis elecciones pasadas habían sido malas. Tom era muy persistente y engreído, lo cual no me gustaba, pero también era conocedor, ingenioso y fácil de hablar. Hablamos por teléfono algunas veces y estuvo bien, pero había algo en él que me molestaba. Tom era muy engreído y hacía cosas molestas como colgar sin despedirse. Un día le dije que pensaba que no era realmente tan arrogante y que era más amable de lo que pretendía ser. Dijo que su exnovia rompió con él porque era demasiado amable, así que decidió actuar de manera más arrogante. Le dije que no me gustaba eso y que hablaba con él porque pensaba que tenía más en su personalidad. También le pregunté sobre cosas en su perfil, como no gustarle las chicas más grandes. Soy una chica más grande, así que le pregunté si eso era un problema. Dijo que no lo era y que escribió eso para verse mejor. Acepté su excusa y esperé lo mejor. Decidí darle una oportunidad a Tom. A menudo sugería que nos encontráramos en su casa para comer pizza y ver películas, lo cual no me hacía sentir cómoda. Tom solía sugerir que nos encontráramos en su casa para comer pizza y ver películas, lo cual no me hacía sentir cómoda. Le propuse salir a un club con algunos amigos,
Pero él se negó, y siguió intentando convencerme de que fuera a su casa, lo cual no me parecía bien. Después de darse cuenta de que no iría a su casa por la noche, Tom sugirió que fuéramos a tomar un café. Como no conducía, se ofreció a recogerme. No estaba muy segura de esta idea, pero acepté. Decidimos encontrarnos en una cafetería local que estaba abierta toda la noche, un lugar que me gustaba mucho. Alrededor de las 8 de la noche, él me recogió. Nos saludamos y mientras conducíamos, me sorprendió lo interesado que parecía en mí, haciéndome muchas preguntas sobre mi vida. Pero aún así, algo no se sentía bien. No es que no me gustara, pero había una sensación de inquietud. Todo parecía ir bien. Hablamos de diferentes cosas hasta que la conversación tomó un giro extraño. ¿Alguna vez has besado a alguien solo porque tenías ganas?, preguntó en voz alta, aunque estábamos en una cafetería concurrida. Me sorprendí y me sentí avergonzada. Dudé antes de responder. No realmente. Creo que eso es más cosa de chicos. No puedo decir que lo haya hecho. Hizo algunas preguntas normales más antes de volver a las extrañas. Quería saber si me gustaba el sexo oral y otras cosas raras. Le dije que era grosero hacerme esas preguntas, pero traté de mantenerme educada. No mucho después, sugirió que nos fuéramos. Pensé que se refería a que nos separaríamos, ya que tenía que encontrarme con una amiga después del café, pero estaba equivocada. Se dirigió al mostrador y se ofreció a pagar. Decliné, pero insistió, lo cual fue afortunado porque había olvidado mi billetera en casa. Me sentí culpable porque no me gusta que otros paguen por mí. Cuando nos subimos al coche, empezó a conducir en una dirección opuesta a donde vivía. Le pregunté a dónde íbamos y se detuvo en una calle cercana con casi sin luces, muy tenue, y estacionó frente a una casa al azar. Le pregunté por qué estábamos allí y dijo que quería hablar en privado. Le dije que podíamos hablar en privado frente a mi casa. Él argumentó que no sería privado, que demasiadas personas verían o mirarían por las ventanas. Ingenuamente, le dije que nadie vería porque solo mi hermana estaba en casa y le enviaría un mensaje para que no mirara. Se enojó un poco antes de aceptar llevarme a casa. Esto debería haber sido suficiente para asustarme, pero era ingenua y estaba sola. Cuando estacionamos frente a mi casa, comenzamos a hablar, y él intentó besarme. Seguí alejándome, dando señales de que no quería, pero seguí siendo amigable. Después de un rato, me pidió que lo mirara y hice bromas para aliviar el ambiente. Luego me jaló hacia un abrazo fuerte. Traté de salir de él, pero me rendí y seguí besándolo. Después de un tiempo, intenté alejarme de nuevo, y él me puso en una especie de llave de cabeza. De alguna manera no tuve suficiente miedo para irme. Dejamos de besarnos y seguimos hablando. Me pidió que me sentara en el asiento trasero con él y me acurrucara, y dudé, pero dije que sí. Una vez que estuvimos en la parte trasera, nos acurrucamos y hablamos, pero él seguía tocándome el pecho y entre las piernas. Le dije que parara porque me estaba enojando. Él actuó como si fuera una broma, diciendo, «Ups, te toqué accidentalmente». No lo tomé muy en serio hasta que sucedió unas cuantas veces más. Le dije que ya había tenido suficiente diversión y que era suficiente. No era buena para decir no a los hombres en ese entonces, pero eso no es excusa. Después de un par de veces le dije que me movería al otro lado del coche para que no pudiera tocarme. Me senté allí y seguimos hablando, cuando de repente, él extendió la mano y me jaló para acurrucarse. Estaba jugando con mi cabello cuando de repente, empujó mi cabeza hacia abajo, envolviendo mi cabello alrededor de sus manos. Estaba confundida y traté de empujar mi cabeza hacia arriba, pero él la empujó hacia abajo bruscamente de nuevo. Me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. De alguna manera logré salir de su agarre y salir del coche. Mientras salía del coche, él gritaba que volviera, diciendo que no había hecho nada. «¿Sabes lo que hiciste? Gracias por el café», grité mientras cerraba la puerta de un portazo en su cara. Caminé rápidamente pero con calma de vuelta a mi puerta principal, aunque estaba aterrorizada.
No quería darle la satisfacción de verme correr. Él seguía gritando que no había hecho nada malo todo el tiempo que caminaba. Golpeé la puerta de mi casa y mi hermana menor la abrió, viéndome en lágrimas. Le conté lo que había pasado y eventualmente me calmé. Lo bloqueé rápidamente en Facebook y me prometí a mí misma no volver a hablar con él. Pero 3 días después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de él. Decía: «Oye, ¿quieres tomar un café esta noche?». Le dije que no. «¿Por qué respondes entonces?». Swing preguntó después de 1 hora sin recibir respuesta. Dijo: «Veo lo que hiciste allí», con un emoji de cara sonriente. Solo le respondí que tenía curiosidad de por qué se molestaba en preguntar. Él respondió: «Porque creo que eres linda. Tengo curiosidad de por qué estás respondiendo». Le envié una imagen que decía: «Hueles a motivos ocultos. Aléjate de mí». Él respondió: «Estoy bastante seguro de que mis motivos sabían bien cuando mi lengua estaba en tu garganta la otra noche». Nunca respondí de nuevo y bloqueé su número. Unos años después le estaba contando a alguien sobre él, y decidí desbloquearlo en Facebook para mostrárselo. Noté que tenía una amiga en común. La amiga en común era una chica con la que estuve muy cerca en la escuela secundaria. Ella me había contado que había sido violada cuando era niña y yo era la única persona a la que se lo había contado. La ayudé a encontrar el valor para meter a ese hombre en la cárcel. Naturalmente, me asusté y le envié un mensaje. Le conté toda la historia y ella quedó impactada. Me dijo que él trabajaba con ella y que ahora daba conferencias sobre justicia en una universidad local, lo cual era irónico. Dijo que él la había acosado durante meses para salir en una cita, y que a veces se ponía bastante desagradable. Incluso cuando era amable, ella se sentía incómoda y a menudo intimidada a su alrededor. La manipulaba, la presionaba y la regañaba sobre la cita, o por no responderle a sus mensajes de inmediato, actuando casi como un acosador. Eventualmente, ella consiguió un novio, y él se enfureció, pero dejó de contactarla después de eso. Según nuestras líneas de tiempo, ella lo había conocido entre 3 y 6 meses después de que yo lo hice. También había notado que Ken no me daba muchos detalles sobre sí mismo. Ken era un poco mayor que yo, pero dijo que era estudiante universitario. Asumí que había hecho algo de servicio militar, ya que muchos hombres tienen que hacerlo en Japón, y luego había regresado a la escuela. Hablamos un poco y decidimos encontrarnos para una cita de té cerca de mi escuela. Originalmente, él quería venir a recogerme a mi dormitorio, pero yo vivía en un dormitorio solo para mujeres, y no quería que supiera exactamente dónde vivía, ya que todavía éramos extraños. Así que insistí en que nos encontráramos en el centro de la ciudad cerca del metro. A él realmente no le gustó esta idea, lo cual, mirándolo en retrospectiva, fue una gran señal de alarma, pero al final insistí. El día de la cita, esperé 1 hora por este chico. Llegó muy tarde. Ken, de manera extraña, afirmó que solo quería hacerme esperar. Pensé que estaba bromeando y le envié un emoji de risa, asumiendo que solo estaba perdido. Cuando finalmente llegó, era mucho más pequeño de lo que pensaba, pero la altura de un hombre nunca ha sido algo que me importe mucho. También era bastante delgado. Bajé la guardia porque no lo veía como una amenaza física, lo cual fue un error al final. Desde el principio, fue demasiado efusivo conmigo y respiraba de manera rara y pesada. Me incomodó mucho su comportamiento. Usualmente soy muy tolerante con diferentes tipos de personalidades, pero esto me pareció muy extraño. Me habían dicho que la mayoría de los hombres japoneses serían educados y no tan efusivos en la primera cita. También iba vestido de manera extraña, como con ropa de negocios para una cita, pero pensé que tal vez era una cosa japonesa. Realmente no tenía idea sobre la cultura. Lo primero que dijo fue: «No eres tan blanca como pensé». Creí que había cometido un error, pero su inglés era perfecto, así que le pregunté qué quería decir. Él respondió: «Pensé que serías más blanca. Tu piel es más oscura de lo que creía y tus ojos no son tan verdes. ¿Eres completamente europea?». En ese momento, me sentí realmente incómoda.
Soy tan blanca como se puede ser, con raíces irlandesas y escandinavas. Era gracioso que pensara que podía ser más blanca, pero ¿por qué le importaba? ¿Por qué le importaba el color de mi piel? Mencionó un par de veces que deseaba que mis ojos fueran más verdes. Cada vez que lo decía, yo respondía, tal vez mis fotos en línea me hacen ver más clara, tratando de restarle importancia. Es curioso las excusas que uno inventa cuando está nervioso. Cuando llegamos al lugar del té, intenté pedir un té de frambuesa simple, pero él me detuvo. Insistió en que debía pedir un té especial. Me pareció raro, pero acepté. Estos pequeños detalles parecieron extraños más tarde. Después del té, me pidió si podía mirar alrededor de mi escuela. Estaba oscuro, pero la escuela estaba bien iluminada, así que acepté. Mientras caminábamos, seguía deteniéndose para abrazarme durante mucho tiempo. Al principio lo dejé pasar, pero luego lo detuve, y él simplemente seguía intentando. Seguía agarrándome y respirando fuerte en mi cuello. Era tan incómodo. Tampoco compartía ningún detalle personal sobre sí mismo. Le hice muchas preguntas para distraerme de los incómodos abrazos y para conocerlo mejor, pero nunca me dijo nada. Incluso dijo, soy un hombre misterioso, como en una película. Dijo, te pareces mucho a mi personaje favorito de película. Pero cuando le pregunté quién era, dijo que tenía que averiguarlo. Luego dijo, quiero ir a un área oscura. Y en mi mente grité, ni loca. Para entonces, ya quería que la cita terminara rápido. De alguna manera, él sabía que había un área boscosa detrás de mi campus y sugirió que fuéramos allí. Dije que no y que quería quedarme cerca del campus principal en la ciudad, pero él siguió insistiendo. Finalmente me agarró del brazo y comenzó a arrastrarme hacia allí. Dijo, no puedo dejar que nadie nos vea. Y comencé a entrar en pánico. Arranqué mi brazo de su agarre y le exigí que volviéramos a la carretera principal inmediatamente. Pedir ayuda o enojarme, tal vez estaba asustada. Simplemente empecé a dirigirme de regreso a la carretera principal y él me siguió. Terminamos frente a un hospital cerca del centro de la ciudad. Le dije que era hora de que se fuera. Inventé una excusa y él me suplicó que me quedara. Mentí y le dije que podríamos vernos al día siguiente y que le enviaría un mensaje. Solo quería alejarme de él en ese momento, así que pretendí que todo estaba bien para que se fuera. De repente se inclinó hacia mí y pensé, oh no, me va a besar, pero fue mucho peor. Sentí un dolor agudo en la cara. Me estaba mordiendo como un perro. Nunca había sentido algo así. Me mordió la nariz y la mejilla tan fuerte como pudo. Grité y lo empujé. Su cara se veía tan aterradora que no tuve tiempo de decir nada. Corrí hacia la acera y vi una tienda de conveniencia cercana. Me apresuré a entrar y me escondí en la parte trasera llorando. Los dos hombres que eran dueños de la tienda empezaron a gritarme, pero no pude explicar lo que había pasado. Les supliqué en inglés que me dejaran quedarme. Terminé comprando una paleta solo para poder quedarme allí. Ojalá hubiera aprendido más coreano para entonces. Miré afuera y no lo vi. Le envié un mensaje a mi amiga y ella vino a recogerme para llevarme de regreso al dormitorio. De camino de regreso, le envié un mensaje a Ken diciéndole que se mantuviera alejado de mí. Lo llamé un depravado y le dije que no mordiera a las mujeres. También le dije que llamaría a la policía, y luego lo bloqueé. Estaba tan asustada de caminar por mi escuela después de eso. Tenía miedo de que me encontrara. Estoy tan agradecida de nunca haber dejado que me recogiera en mi dormitorio. Llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. De repente, ella preguntó, «Espera, ¿qué te dijo?» Ella unió los detalles y se dio cuenta de que todo estaba relacionado con los libros de 50 sombras de Grey. Al principio pensé que estaba exagerando, pero tenía razón. Ella había visto la película o leído el libro recientemente. El color de los ojos, la forma en que se vestía, el té que me hizo beber y las frases que decía coincidían con los libros y las películas para cumplir su fantasía enferma.
Mi madre cree que me eligió porque me parezco a la chica de la película. Eso explica por qué estaba tan obsesionado con mi apariencia y su comportamiento, incluso si no era su intención consciente. Más tarde me enteré de que algunos depravados buscan a chicas extranjeras para dominarlas como un trofeo. Lo llaman montar el caballo blanco, o algo así. En una nota más feliz, esta mala experiencia no me detuvo. Eventualmente conocí a alguien más en Japón y me enamoré. Incluso mantuvimos una relación a larga distancia, y ahora vivo en Japón, estudiando y trabajando. Espero casarme pronto, así que no dejé que este tipo espeluznante me impidiera vivir mi vida. En cuanto a otras experiencias extrañas, llevo unos 10 años usando Grindr y he tenido muchas experiencias raras. Esto me recuerda a una noche en la que estaba en una fiesta sin mi coche y con el 10% de batería en mi teléfono. Un chico guapo en Grindr me dijo que me recogería y que podríamos pasar el rato en su casa antes de llevarme a la mía, así que acepté. Cuando llegamos a su casa, me emborrachó bastante, pero no hizo ningún movimiento. Pensé que estaba esperando convencerme de quedarme a pasar la noche. Después de unas 2 horas, mi teléfono se murió, y él se dio cuenta de inmediato. Se levantó y dijo: «Bueno, vamos al coche entonces». Cuando le pregunté si tenía un cargador que pudiera usar, dijo que no. Una vez que estuvimos en el coche, se volvió silencioso y menos coqueto. Me distraje disfrutando de la música y mirando por la ventana, sin darme cuenta de que nunca me había preguntado dónde vivía, hasta que vi que habíamos estado conduciendo durante más de 1 hora, no hacia mi ciudad, sino hacia Los Cañones. Le pregunté a dónde íbamos y él simplemente dijo: «Pensé que podríamos dar un paseo». Mi yo borracho pensó: «Oh, está bien». Él nos llevó por un camino de tierra durante unas 4 o 5 millas, sin señales ni casas, hasta que llegamos a una cabaña sin luces ni autos afuera. Estacionó y apagó el coche. Fue entonces cuando comencé a sentirme realmente asustado, ya que empezaba a despejarme de la borrachera. Le dije que había bebido demasiado y que probablemente debería irme a casa, pero él no respondió. Simplemente miró fijamente la cabaña. Luego dijo: «Dijiste que te gusta ser kinky. Eres bastante sumiso, ¿verdad?». Respondí: claro, pero solo me refería a cosas normales y rudas, nada demasiado extremo». Comenzó a sonar un poco molesto y habló con menos cuidado, como si solo estuviera soltando lo mínimo de cada pensamiento. Habló sobre cómo algunas de sus personas favoritas son aquellas que encuentran placer en el dolor, y cómo si alguien entra en estado de shock suficientes veces, se convierte en algo adictivo y desean más. Luego dijo algo sobre cómo empujar a una persona al fondo es la forma más rápida de enseñarle a nadar. En ese momento, estaba lo suficientemente asustado como para afirmarme. Dije firmemente: «Está bien, suena divertido, pero solo que no esta noche. Solo quiero irme a casa ahora. Este lugar es espeluznante». Él solo suspiró y apretó sus llaves con más fuerza. Luego, mientras miraba su teléfono que estaba en el portavasos, pensé en agarrarlo, pero antes de que pudiera moverme, él lo agarró rápidamente y lo sostuvo detrás de su cabeza, dejando claro que no podía alcanzarlo. Hice un sonido de sorpresa, y él solo me dio una mirada, casi como un padre orgulloso de su hijo. Hubo un minuto de silencio mientras él seguía mirándome de arriba abajo. Se puso más serio y dijo: «Vamos adentro. Tengo unos amigos que te van a gustar mucho. Una vez que los conozcas te sentirás mucho mejor». Ni siquiera intentó sonar genuino o reconfortante como lo había hecho antes. De repente, mentí y dije que mi compañero de cuarto y mis amigos sabían que me estaba reuniendo con él y que les había enviado capturas de pantalla de su cara y nuestra conversación. Agregué que se volverían locos si no cargaba mi teléfono y les respondía en las próximas horas. Traté de sonar preocupado por mis amigos en lugar de acusarlo directamente, pero entendió lo que quería decir. Soltó un suspiro molesto, encendió el coche y se fue. Mientras conducíamos de regreso, me preocupé de que pudiera acosarme más tarde.
Traté de disculparme y le dije que me gustaría salir en otra ocasión, pero que esa noche no era buena para mí. No dijo una palabra. Condujo todo el camino de regreso sin preguntar dónde vivía. En lugar de eso, me dejó en un McDonald's a unas 40 millas de mi apartamento. Cuando estaba saliendo del coche, de repente se inclinó y me dio un fuerte empujón, casi haciéndome caer. Luego agarró mi mochila del suelo, la tiró por la ventana a través del estacionamiento y aceleró, dejando la puerta del pasajero aún abierta. Mi laptop se rompió y mi teléfono se agrietó. Tuve que pedirle a una extraña que me prestara su cargador para llamar a un Uber. En ese momento, estaba tan ansioso por llegar a casa que no me importaba nada más. Lo más extraño es que, mientras todo esto estaba sucediendo, aunque estaba aterrorizado, no estaba pensando en lo que él estaba planeando hacerme. Solo sabía que necesitaba alejarme de él. No fue hasta que llegué a casa y me metí en la ducha que me di cuenta de lo horrible que había sido todo y de lo que podría haber pasado si hubiera entrado en esa cabaña. Recuerdo sentirme tan conmocionado y abrumado por la realidad de lo que podría haber sucedido, que tuve un ataque de pánico en la ducha, sentado con la cabeza entre las rodillas, llorando hasta que el agua se enfrió. Salí y desperté a mi compañero de cuarto para contarle lo que había pasado, y él me ayudó a calmarme. Aunque todavía tengo una cuenta en Grindr, ahora solo la uso para subir mi autoestima. Soy muy reacio a reunirme con alguien de la aplicación, así que la moraleja de la historia es que debemos ser extremadamente cuidadosos al interactuar con extraños, especialmente en situaciones en las que nos sentimos vulnerables o inseguros. Todos debemos ser muy cuidadosos allá afuera. En junio de 2012, mi novia fue diagnosticada con cáncer de pulmón en estadio 4. Lo detectamos tarde, y pasó la mayor parte de su tiempo en una cama de hospital durante los meses siguientes. La visitaba día por medio para ver cómo estaba y acompañarla. Una semana después, falleció a causa del cáncer, a pesar de que los médicos hicieron todo lo que pudieron. No existe una cura exacta para el cáncer de pulmón, lo cual fue una de las razones por las que falleció. Quedé completamente devastado. Durante los meses siguientes apenas hablaba con nadie, comía muy poco y pasaba la mayor parte del tiempo en Internet. Mi depresión empeoró y a veces ni siquiera iba a trabajar. Todos los días llegaba a casa llorando y sintiéndome deprimido por mi novia. Ella era la persona más dulce y generosa, y fue desgarrador perder a alguien a quien adoraba tanto. Avanzando hasta septiembre, empecé a interactuar con más personas y finalmente acepté que necesitaba seguir adelante. Fue lo más difícil que había pasado en mi vida. Creé una cuenta en un sitio de citas, como me sugirió un amigo, para encontrar a alguien nuevo. No me siento cómodo dando mi número de teléfono o correo electrónico en público, así que puse un enlace a mi Facebook para cualquier persona que quisiera chatear. En una semana, una chica llamada Amanda me envió un mensaje en Facebook diciendo que me había encontrado en el sitio de citas y que vivía en la ciudad vecina. Amanda dijo que era un poco mayor que yo, pero aún dentro de mi rango de edad. Según sus fotos, no era la chica más atractiva, pero tampoco era fea. Pensé que era mejor que no tener ninguna relación en absoluto. Durante las primeras semanas, chateamos a través de mensajes directos en Facebook. Eventualmente, me sentí más cómodo con Amanda y nos intercambiamos números de teléfono. Un día decidí hacerle una videollamada por FaceTime. Ella contestó y habló con una voz muy agradable, pero el video era granulado y no podía ver su rostro con claridad. Solo la veía sentada en lo que parecía ser un sofá. Pasaron los días y, cada día después del trabajo, llamaba o enviaba mensajes a Amanda. Me volví tan cercano y cómodo con ella que comencé a hablar sobre lo que había pasado con mi novia anterior y otras cosas personales que no compartiría con nadie más. Un día me preguntó si quería ir a su casa el fin de semana, ya que sus padres no estarían en casa. Le dije que estaba de acuerdo, y ella me envió un mensaje diciendo que no podía esperar para verme. Avanzando hasta el día en que nos íbamos a encontrar, ella me envió su dirección y la puse en mi GPS.
Estaba a unas 15 millas de mi casa en los suburbios, así que no estaba muy lejos. Me detuve en la dirección y vi una casa antigua que parecía haber sido construida en la década de 1940. No hay muchas casas así en Wisconsin, pero existen. Inmediatamente, se encendieron alarmas en mi cabeza cuando noté que todas las luces de la casa estaban apagadas. Le envié un mensaje a Amanda para decirle que estaba en su entrada. Ella me dijo que no usaba la puerta principal y que debería ir por la parte trasera. En este punto, cualquiera encontraría la situación sospechosa, pero la curiosidad siempre me ganaba. Fui por la parte trasera y vi que la puerta corrediza de vidrio estaba abierta. Sin embargo, todo lo que podía ver dentro de la casa era oscuridad total. Nerviosamente llamé a Amanda, esperando obtener una respuesta, pero no hubo ninguna. Hice algo que todavía lamento hasta el día de hoy. Tan pronto como di un paso dentro de la casa, un olor muy fétido y pútrido me golpeó en la cara. De repente sentí al menos 3 o 4 manos frías agarrándome y comenzando a arrastrarme hacia el interior de la casa. Intenté escapar y correr, pero quienes me agarraban eran fuertes y no podía ver quiénes eran. Caí al suelo y comencé a patear y gritar, tratando de golpear y patear a las personas que me estaban sujetando. Ten en cuenta que mido aproximadamente 6 pies de altura, alrededor de 1.83 metros, pesando alrededor de 175 libras, así que fue extremadamente difícil resistirme. Finalmente, recuerdo haberle dado una patada a alguien en la boca y luego salir corriendo de esa casa, gritando. Logré llegar de vuelta a mi coche y prácticamente pisé el acelerador al máximo para regresar a mi casa. Llegué a salvo, pero estaba constantemente aterrorizado de que quienquiera que hubiera sido me encontrara y me hiciera sabe Dios qué. Después de ese incidente, dejé de usar sitios de citas en línea y juré que solo hablaría e interactuaría con chicas en persona. Amanda y yo dejamos de hablar después de eso, y tanto su número como su cuenta de Facebook desaparecieron. Ahora soy mucho más cuidadoso con respecto a con quién me encuentro, tanto en línea como en persona. No sé qué le pasó a Amanda, pero sí sé que no había ninguna chica en esa casa esperándome. Por favor, ten mucho cuidado al usar sitios de citas. Yo no fui lo suficientemente cuidadoso y, lamentablemente, tuve que pagar las consecuencias. Hace unos 5 años, cuando tenía 23, acababa de salir de mi primera relación seria un año antes. Ese chico fue mi primer amor y mi primera experiencia sexual. Así que cuando las cosas terminaron y él no mostró interés en intentar que funcionara, me rompió el corazón. Después de un año de sentirme deprimida y de ser un poco demasiado activa sexualmente, decidí intentar salir en citas de verdad. Conocí a un chico llamado Rick en un sitio de citas. Era un par de años mayor que yo, un exmarine, guapo y bueno para conversar. Después de unos días de hablar en línea, me pidió mi número y decidimos encontrarnos. Conduje hasta su casa y descubrí que vivía con algunos otros chicos que parecían bastante sospechosos. Vivía en un buen vecindario, pero la forma en que mantenían la casa y la manera en que sus compañeros de cuarto me miraban eran señales de alarma. Aún así, decidí quedarme y darle una oportunidad. Cuando me vio, se acercó, me dio un abrazo y me entregó un casco para su motocicleta. Nunca había montado en una motocicleta antes, pero siempre había querido hacerlo. Así que pensé, ¿por qué no? Y me subí. La calle por la que me llevó era conocida como una carretera larga y sinuosa que estaba bastante aislada. Era primavera y alrededor de las 5 de la tarde cuando fuimos a dar el paseo. No me di cuenta de que había elegido esta carretera específica hasta que estuvimos en ella, y entonces mis alarmas comenzaron a sonar. Estaba completamente en silencio, y no había otros autos en la carretera. Empezaba a oscurecer y no conocía bien a este tipo. Mis alarmas internas comenzaron a sonar. Aunque cometí muchos errores en esta historia, me siento orgullosa de cómo reaccioné en ese momento. Una vez que mi ansiedad comenzó a aumentar, le dije que deberíamos dar la vuelta e ir a casa. Él comenzó a reírse y me preguntó si tenía miedo,
Le dije que no, pero que necesitaba ir a casa, porque mis padres me estaban esperando para la cena. Siguió conduciendo hacia adelante, lo que me puso aún más nerviosa. Imágenes de mí siendo herida o dejada en una zanja comenzaron a pasar por mi mente. Seguía pidiéndole que diéramos la vuelta y regresáramos. Finalmente, accedió y dio la vuelta. Al día siguiente, me dije a mí misma que tal vez estaba exagerando y que él era inofensivo, así que decidí salir en una segunda cita. Unos días después, nos encontramos en un bar deportivo para cenar y tomamos un par de cervezas mientras veíamos el partido de hockey. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, Rick tenía su brazo alrededor de mí, manteniéndome cerca y constantemente intentando besarme. Estaba actuando de manera extremadamente posesiva. Estaba asustada porque apenas conocía a este tipo y ya estaba hablando sobre nuestro futuro y cómo sería un novio tan protector porque era un exmarín. Sabía que ya había terminado con él en ese momento, pero mi coche aún estaba en su casa. Cuando terminamos de cenar y nos dirigíamos a casa, insistió en que entrara y me quedara un rato. Decidí entrar y quedarme unos 5 minutos. No sé en qué estaba pensando. Entramos en su habitación y de inmediato se abalanzó sobre mí, tratando de besarme y seguía tocándome. Intenté apartar sus manos y le dije que necesitaba irme, pero me di cuenta de que no iba a rendirse hasta conseguir lo que quería. Me dijo que no me dejaría ir hasta que hiciéramos algo. No tenía idea de lo que haría si seguía rechazando sus avances, así que decidí que mi única salida era complacerlo para poder salir de allí. Así que lo hice. Intenté actuar como si lo estuviera disfrutando, pero por dentro me estaba muriendo y esperaba que se apresurara y terminara. Afortunadamente, solo le tomó unos minutos. Una vez que terminó, salí corriendo por la puerta y me apresuré a llegar a casa. Después de esa noche, él intentó pedirme que saliéramos de nuevo y le dije que pensaba que lo mejor sería que solo fuéramos amigos. Rick se volvió implacable, llamándome y enviándome mensajes de texto, rogándome para vernos. Cuando lo ignoré, me llamó un insulto y luego se disculpó diciendo que era solo porque le gustaba mucho. Lo bloqueé. Intentó enviarme mensajes por Instagram, así que lo bloqueé allí también, y luego en Facebook y Snapchat. Rick, por favor, no volvamos a encontrarnos nunca más. Hace unos 3 años, cuando tenía 18, estaba en Grindr y alguien me envió un mensaje. Este chico, a quien llamaré Rando, comenzó a hablar conmigo. Nos hicimos las preguntas habituales: cómo estábamos, qué estábamos haciendo, y demás. Poco después de empezar a chatear, Rando comenzó a sonar realmente deprimido. Hablaba sobre sus inseguridades, cómo todos lo odiaban, e incluso dijo que debería simplemente suicidarse. Siendo la persona amable que soy, traté de encontrar algo en él para elogiar y hacerlo sentir mejor, o al menos sacarle una sonrisa. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse pesadas. Rando comenzó a rechazar mis cumplidos, llamándome mentiroso, aprovechado, o diciendo que solo estaba tratando de burlarme de él. Hice todo lo posible por asegurarle que mis cumplidos eran genuinos, porque odio ver a las personas tan deprimidas. Es parte de mi naturaleza tratar de traer alegría a los demás. He estado en su lugar antes, lidiando con una grave inseguridad, así que sabía cómo se sentía. Después de que finalmente comenzó a creer que mis cumplidos eran reales, se volvió muy apegado a mí. Comenzó a enviarme más de 20 mensajes a la vez, y si no respondía en 5 segundos comenzaba a decir cosas como: «Oh, supongo que encontraste a alguien mejor con quien hablar, entonces eres como todos los demás». En este punto, comenzó a ser frustrante. Podría haberlo bloqueado para ahorrarme el dolor de cabeza, pero tengo ansiedad, y temía que pudiera aparecer en mi puerta algún día y hacer algo drástico si lo bloqueaba. También intentó enviarme fotos desnudas para llamar mi atención cuando no respondía instantáneamente a sus mensajes, y la situación empeoró. Eventualmente, me dijo que estaba en mi ciudad durante el fin de semana y se volvió muy insistente con respecto a vernos en persona.
Cuando no le respondí, se enfureció y comenzó a buscarme en diferentes plataformas de redes sociales para mantenerme vigilado. Me envió mensajes por Facebook, solicitudes de amistad y seguimientos en Instagram. Una noche, salí con algunos amigos olvidando que Rando estaba en la ciudad. Me vio caminando por la calle y corrió hacia mí, llorando, diciéndome que estaba tratando de evitarlo. Luego comenzó a pedirme mi número de teléfono y dirección de casa, y preguntó si podía unirse a nosotros en la salida nocturna. Cuando educadamente nos negamos, nos siguió e intentó obligarme a tomar bebidas. Fue exasperante lo incómodo que se estaba comportando. Decidí irme a casa, solo para darme cuenta de que había subido al mismo autobús que yo, y me siguió hasta mi casa antes de finalmente desaparecer. Comenzó a enviarme mensajes en Grindr sobre visitar mi casa o tratar de encontrar a mis amigos para obtener mi número de teléfono. En este punto sabía que necesitaba tomar medidas más serias para protegerme. Intentarlo con ella de nuevo. Me sentí un poco insultada por haber perdido ante una chica abusiva, pero bueno, le dije que estaba bien. Unas horas más tarde me volvió a enviar un mensaje diciendo que ella seguía estando loca, que pensaba que estaba cambiando, pero que no era así, bla bla bla. Siguió insistiendo en que quería verme, siendo muy insistente en que lo viera ese mismo día. Me rogó por solo 5 minutos de mi tiempo para poder explicarme las cosas. Le dije educadamente que no quería involucrarme con alguien que aún estaba obsesionado con su ex. Aquí es donde todo se vuelve loco. Admitió que aún estaba obsesionado con ella, pero quería verme ese día para que pudiera conocerla. Dijo que ella podría decidir si yo era mejor para él que ella, y que ella quería que él fuera feliz porque él y yo teníamos una conexión. Después de eso, me puse furiosa. Le dije que necesitar que su ex decidiera quién era mejor para él era absolutamente una locura, y que eso no es amor. No quería tener nada que ver con eso. Su ex comenzó a enviarme mensajes de texto después de eso, con insultos sin parar y mensajes que no tenían sentido. También soltó la bomba de que en realidad era su esposa. Le dije que se largara y bloqueé su número. Entré en Tinder para enviarle un mensaje diciéndole que era una basura. Le dije que si tenía algo de sentido, debería dejarla y no volver a contactarme. Empezó a acosarme, diciendo que yo era miserable, porque ellos tenían un amor hermoso y otras cosas locas. Luego dijo, «Mi esposa sabe dónde trabajas. Espero que no haga nada imprudente». Le dije que si eso era una amenaza, con gusto iría a la policía. Él respondió que ella ya había estado en la cárcel antes y que no tenía miedo, y que lo amaba tanto que lastimaría a cualquiera por él, incluso si significaba ir a la cárcel. Dijo que ella mataría a mis amigos si intentaban protegerme, y que estaba armada y era peligrosa. Le dije adiós, lo denuncié y eliminé mi cuenta de Tinder. Fui a la policía esa noche, pero como no era una amenaza directa, no pudieron hacer mucho. Los policías piensan que probablemente James solo estaba tratando de asustarme, ya que a algunas personas les gusta ese tipo de cosas. Dijeron que hice lo correcto al bloquearlo y denunciarlo, y me aconsejaron que mantuviera los ojos abiertos y alertara a la gente en mi trabajo. Lo aterrador es que James parecía perfectamente normal, pero mintió sobre estar casado, sobre cómo se sentía hacia su esposa, y cambió completamente de actitud. Su excusa para no ser honesto sobre su matrimonio fue que iban a divorciarse. Honestamente, me pregunto qué me habría pasado si hubiera ido a hablar con él esos 5 minutos. Estoy un poco preocupada, ya que saben dónde trabajo, pero si alguno de ellos intenta algo de nuevo, los policías podrán atraparlos. ¿Qué fin de semana? Esto fue hace 3 años, cuando comencé la universidad en el campo. Tenía 18 años y estaba en Tinder. Nunca conocí a nadie de allí, pero me gustaba deslizar entre los chicos, solo por curiosidad y para ver quién más estaba en la aplicación. Deslicé a la derecha en algunos y, después de aproximadamente 1 hora, recibí un mensaje de un chico. Hicimos un poco de charla, pero fue algo incómodo, así que dejé de responder. Un día después, recibí una solicitud de amistad de él en Facebook. Tengo un nombre común,
por lo que le habría llevado mucho tiempo encontrarme. No teníamos amigos en común, y mi foto de Tinder no estaba en mi página de Facebook. Lo único que tenía allí era la universidad a la que asistía, así que tal vez así fue como me encontró, pero no lo sé. Luego, rápidamente recibí una solicitud de seguimiento en Instagram y, de alguna manera, encontró mi nombre de usuario de Snapchat. No tengo mi Snapchat en ninguna de mis redes sociales y es una variación de mi nombre completo con algunas vocales adicionales y un guión bajo. Estaba realmente asustada. La moraleja aquí es que las aplicaciones de citas pueden ser impredecibles y potencialmente peligrosas, especialmente cuando alguien se obsesiona o se comporta de manera sospechosa. Siempre es crucial estar atento y proteger tu privacidad. En ese momento le envié un mensaje preguntándole cómo había averiguado mi nombre completo, y él solo respondió con: «Creo que tenemos una conexión. Realmente quiero conocerte mejor». Lo eliminé de mis contactos, borré mi cuenta de Tinder y lo bloqueé en todas las cuentas en las que intentó agregarme. Después de eso, todo estuvo en silencio durante unos meses. Principalmente, me quedaba en casa y me concentraba en mis tareas. Esto fue hacia finales de noviembre. No tenía ninguna tarea pendiente durante las próximas 2 semanas, así que decidí salir con algunos amigos. Una de mis amigas vivía en los alojamientos para estudiantes, y la otra era una estudiante que viajaba, así que se quedó estudiando con mi otra amiga. Decidí caminar de regreso a mi casa porque probablemente mi mamá se preocuparía si no llegaba a casa esa mañana. Realmente desearía haber tomado un taxi en lugar de caminar. El trayecto de regreso a mi casa desde la discoteca local donde estábamos era de unos 15 minutos. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando llegué a la puerta de mi casa y empecé a desbloquearla. La puerta era molesta porque tenía 2 cerraduras diferentes y tenía que tirar de la manija hacia mí para ayudar a abrirla. También era difícil cuando estás un poco borracha y tratando de no despertar a la familia con la que te estás quedando. Finalmente, cuando logré abrir la puerta, un auto oscuro entró en la urbanización donde me estaba quedando. Era un lugar grande, con una gran área verde para que los niños y las personas jugaran con sus perros. El coche se dirigió hacia mí, así que rápidamente entré y cerré la puerta con llave. El coche se estacionó en el camino de entrada de la casa donde me estaba quedando, y simplemente se quedó allí con las luces encendidas. Estaba temblando, demasiado asustada para moverme de mi lugar, agachada debajo de la puerta, porque el vidrio esmerilado cubría la mitad de la puerta. Eventualmente, reuní el valor para subir las escaleras y mirar por la ventana del dormitorio para intentar ver quién era. Justo entonces, el coche salió del camino de entrada y se fue rápidamente. Unos días después, recibí una nueva solicitud de amistad del chico inquietante de Tinder en un nuevo perfil de Facebook. No había fotos en esa cuenta, solo el mismo nombre. Lo bloqueé. Fue tan grave que me llevó a transferirme de universidad al año siguiente. Afortunadamente, no he escuchado nada desde entonces. No sé si fue solo una coincidencia o si realmente era el tipo de Tinder sentado en el camino de entrada, pero fue aterrador. Si puedes sacar algo de esta experiencia es que debes tener mucho cuidado con quién permites en tus redes sociales o aplicaciones de citas y qué información compartes. Siempre he estado obsesionada con las encuestas en línea, y esa fue la única razón por la que hice una cuenta en OkCupid. Tenían algunas encuestas realmente divertidas, así que hice un perfil incompleto y sarcástico solo para responder las encuestas. Después de un tiempo recibí un mensaje de un chico y comenzamos a chatear de manera educada. Le advertí que no estaba allí para coquetear, solo para hacer encuestas, pero pronto empezamos a hacernos amigos. Rápidamente descubrimos cuánto anime veíamos ambos, lo que se convirtió en el tema principal de nuestras conversaciones. No estoy segura de cómo sucedió, pero empezamos a vernos mucho. Parecía divertido, pero siempre tenía una mirada extraña en los ojos, como si no supiera qué iba a pasar después. No me daba mucha atención, pero me ofrecía entradas para convenciones, comida, marihuana
y alcohol con frecuencia. A menudo me lanzaba piropos, pero yo tenía que recordarle constantemente que no estaba interesada. Una noche, cuando aún estaba en la universidad, una de mis clases terminó a las 11:50 p.m. Este chico me había llamado más temprano en la noche diciendo que tenía mucha marihuana y alcohol y que deberíamos pasar el rato juntos esa noche. Dijo que incluso vendría a recogerme a la universidad. Mi clase terminó y él se estaba tomando su tiempo para llegar. Decidí invitarlo a un gimnasio para personas mayores cerca de mi casa para que pudiéramos fumar y beber juntos allí. Honestamente, no había tanta marihuana ni temperatura, y me desconecté completamente del mundo exterior. Disfruté de mi tiempo con la familia, relajándome y olvidándome de todo lo demás. Sin embargo, al día siguiente, noté que había recibido un montón de llamadas perdidas y mensajes de Ali. Me pareció un poco extraño, ya que solo nos habíamos conocido una vez y ya estaba siendo tan insistente. La mayoría de los mensajes eran solo ella preguntando cómo estaba, qué estaba haciendo, y si había llegado bien a casa de mis padres. Al principio pensé que era solo una persona amigable, pero luego los mensajes comenzaron a volverse un poco más inquietantes. Uno de ellos decía: «Pasé por tu casa y noté que no estabas. ¿Cuándo vuelves?». Otro decía: «Espero que no estés ignorándome. Sabes que no me gusta cuando me ignoran». Me sentí incómodo, pero intenté no pensar demasiado en ello. Le respondí de manera cortés, diciendo que estaba con mi familia y que nos veríamos cuando regresara. No obstante, los mensajes y llamadas no se detuvieron. Continuaba enviando mensajes incluso cuando no respondía, diciendo cosas como: «Espero que te estés divirtiendo, pero realmente quiero verte de nuevo, y estoy empezando a sentir que no te importo». Después de un par de días, cuando regresé a la ciudad, decidí que sería mejor alejarme un poco de Ali. Su comportamiento me estaba poniendo nervioso, y no quería seguir involucrándome con alguien que ya mostraba signos de ser tan posesiva y obsesiva. Sin embargo, cuando llegué a mi apartamento, encontré una nota en la puerta. Era de Ali, diciendo que había pasado por mi casa varias veces y que estaba preocupada porque no había contestado sus mensajes. Eso fue la gota que colmó el vaso. Llamé a Ali y le expliqué que sentía que las cosas estaban yendo demasiado rápido y que necesitaba algo de espacio. No se lo tomó bien. Comenzó a llorar por teléfono, diciendo que sabía que estaba rompiendo su corazón y que pensaba que teníamos algo especial. Intenté ser lo más amable posible, pero mantuve mi decisión firme de distanciarme. Durante las semanas siguientes, Ali continuó enviándome mensajes, aunque nunca respondí. Los mensajes variaban entre suplicar que la viera de nuevo, a enojarse y acusarme de ser cruel y manipulador. Finalmente, tuve que bloquear su número y eliminarla de todas mis redes sociales. Lo que me hizo sentir aún más incómodo fue cuando, unos días después de haberla bloqueado, comencé a notar a alguien merodeando cerca de mi apartamento. Vi a una persona que parecía ser ella, aunque nunca pude confirmarlo, ya que siempre se alejaba antes de que pudiera verla claramente. Este tipo de comportamiento continuó por un tiempo, y aunque nunca llegó a confrontarme directamente, me sentí lo suficientemente asustado como para considerar cambiarme de apartamento. Desde entonces, he sido mucho más cuidadoso con las personas que conozco en línea. La experiencia con Ali me mostró lo rápido que alguien puede volverse obsesivo y cómo, a veces, incluso una persona que parece normal y amigable puede tener un lado oscuro. Nunca volví a saber de Ali, y espero que haya encontrado la ayuda que necesita. La moraleja de esta historia es que, si algo se siente mal desde el principio, es importante confiar en tus instintos y alejarte antes de que las cosas se salgan de control. Consejo final. Siempre ten cuidado con las personas que conoces en aplicaciones de citas. Es fácil bajar la guardia cuando alguien parece normal y amigable, pero es importante estar atento a cualquier señal de advertencia. Si algo no se siente bien,
No dudes en dar un paso atrás y protegerte. Su familia y a la policía como una chica que apenas conocía había muerto en mi cama. Me sentí paralizado por el miedo, pero sabía que tenía que actuar rápido. Así que tomé mi teléfono y llamé al 911. Mientras esperaba a que llegaran los paramédicos, intenté darle reanimación cardiopulmonar, RCP, como mejor podía. Era difícil concentrarme porque mi mente seguía volviendo al hecho de que, si ella no sobrevivía, mi vida cambiaría para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, los paramédicos finalmente llegaron. Les expliqué rápidamente la situación, mencionando que había tomado un puñado de pastillas y se había desmayado. Se hicieron cargo inmediatamente, usando equipo médico para intentar reanimarla. Mientras lo hacían, yo solo podía mirar, aterrorizado de lo que podría pasar. Después de unos minutos, lograron que empezara a respirar nuevamente, pero seguía inconsciente. La subieron a la ambulancia y la llevaron al hospital. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba dando vueltas, pensando en todo lo que había sucedido. Me sentí culpable por no haberla dejado ir cuando tuve la oportunidad, por haberla dejado entrar en mi vida aunque todas las señales indicaban que algo estaba mal. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que Ali estaba estable, pero seguía inconsciente y que la habían colocado en observación debido a la gran cantidad de drogas que había ingerido. Me sentí aliviado de que estuviera viva, pero también sabía que no podía seguir teniendo contacto con ella. Esta experiencia me dejó claro que no estaba preparada para lidiar con alguien con problemas tan graves, y que tenía que cuidar de mi propio bienestar antes de involucrarme en situaciones que pudieran volverse peligrosas. Después de esto, decidí cortar todo contacto con Ali. Cambié mi número de teléfono, bloqueé todos sus intentos de contacto en las redes sociales y comencé a ser mucho más cuidadoso con las personas que conocía en línea. La experiencia me hizo reflexionar sobre cómo una mala decisión puede llevar a una situación potencialmente trágica y cómo, a veces, es mejor seguir los instintos y alejarse antes de que las cosas se salgan de control. La moraleja de esta historia es que, por más que quieras ayudar a alguien, debes tener en cuenta tus propios límites y saber cuándo es mejor retirarte. No te sientas culpable por protegerte a ti mismo, especialmente cuando la situación se vuelve peligrosa. Espero que Ali haya recibido la ayuda que necesita, pero sé que mi prioridad en ese momento tenía que ser mi propia seguridad y bienestar. Consejo final. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien está usando drogas o mostrando un comportamiento peligroso, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu vida y seguridad son lo más importante. La situación con Ali se volvió cada vez más insostenible. Esa noche, después de todo lo que había pasado, cuando finalmente recobró la conciencia y comenzó a roncar, mi ira y frustración alcanzaron su punto máximo. Estaba exhausto, física y emocionalmente, y lo único que quería era descansar. La empujé a un lado para hacerme espacio en la cama, esperando en parte que se cayera y despertara de una vez. A la mañana siguiente, le dije que necesitaba llevarla a su casa porque tenía muchas cosas que hacer ese día. Incluso inventé una historia sobre una emergencia en el trabajo para apresurarla, pero ella todavía tuvo la audacia de preguntar si quería salir más tarde. Debería haber sido honesto y decirle un rotundo no, pero en ese momento solo quería sacarla de mi vida lo más rápido posible. Esa noche recibí 2 mensajes de voz más de ella, ambos casi idénticos. Decía que estaba pensando en internarse en rehabilitación y que quería verme una vez más antes de irse. Ignoré los mensajes y bloqueé su número. Pasaron unos meses, y finalmente pude reírme de todo lo sucedido, pensando que había dejado esa experiencia atrás. Pero entonces, justo la noche anterior, recibí un mensaje a las 3 de la mañana de un número desconocido. Hola, soy Ali. Tengo un nuevo teléfono. ¿Quieres salir? Ese mensaje me hizo estremecer.
no solo porque Ali había vuelto a encontrarme, sino porque me recordó lo importante que es protegerse y establecer límites claros en situaciones peligrosas. Inmediatamente, bloqueé ese nuevo número y decidí que, si alguna vez volvía a contactarme, no dudaría en involucrar a las autoridades para garantizar mi seguridad. La lección aquí es que, cuando alguien muestra señales de ser una influencia negativa o peligrosa, es crucial cortar el contacto y protegerse a uno mismo. No te sientas culpable por poner tu bienestar primero.